Sí, señor. Un momentico, vamos a esperar un momentico a ver para admitir el resto de personas que están llegando, ¿verdad? Bueno, miremos, la diapositiva que les envié, ¿verdad? Consiste en establecer la metodología inicial para establecer los caudales máximos a través de métodos indirectos. En clase presencial observamos el último método que estuvimos mirando fue la estimación de caudales por métodos directos, en la cual que se acuerda que la hablé de aforo, de caudales máximos, ¿verdad? Cómo se obtienen los hietogramas, cómo se obtiene el volumen de escorrentía directamente. Esos son los métodos que permiten establecer los cálculos de caudales directos a través de mediciones directas en los cauces, ¿verdad? Cuando no se tiene esa posibilidad, hay que utilizar ya los métodos indirectos que nos permiten establecer los posibles cálculos de caudales máximos que se pueden presentar en un momento determinado, que son fundamentales para diseñar todo lo que son las estructuras hidráulicas o todo lo que tenga que ver con la ingeniería civil. O sea, que todo lo que tenga que ver con ingeniería civil, en cuanto a aguas, necesitamos establecer los caudales máximos. A través de ese caudal nos permitimos dimensionar, ¿verdad? Establecer los parámetros para el diseño, sea hidráulico, a partir de los parámetros hidrológicos. ¿Está claro? Bueno, miremos, yo las diapositivas que les envié, quiero compartírselas, yo se las comparto. Fueron estas. Digamos que es la diapositiva para iniciar, ¿verdad? O para establecer los caudales máximos a través de los métodos indirectos. Eso consiste. Entonces, el tema de hoy, ¿qué es? Cálculo de caudales por métodos indirectos. Vamos a empezar por el método racional. ¿Sí? El método racional simplemente es un método que está establecido, ¿verdad? Según la norma, para caudales en cuencas pequeñas, sea urbana o sea rural. Es decir, que este método solo se aplica para cuencas menores de 250 hectáreas. ¿Sí? Aunque para medir todo lo que son todos los métodos indirectos, perdón, los métodos indirectos para establecer caudales son tres. El método racional, ¿verdad? El método del número de la curva, el método de hidrograma unitario triangular. Aunque existen otros, pero estos tres son los más utilizados en Colombia, ¿verdad? Y básicamente la norma permite o da mucha fe en estos tres métodos para establecer los caudales máximos. Entonces vamos a empezar por el primer método, que es el método racional. ¿Sí? Como les digo ahora rato, el método racional se aplica, se utiliza para cuencas menores de 250 hectáreas o 2.5 kilómetros cuadrados. Ese es el parámetro inicial que hay que ver. Si la cuenca pasa si el área de la cuenca pasa esa dimensión, no se puede aplicar el método. Esa es la primera restricción para el método, ¿verdad? No se puede utilizar para áreas mayores de 250 hectáreas. Entonces, cuando la cuenca es menor de eso, utilizamos el método racional. Si no, utilizamos otro método, que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ¿qué consiste el método racional? El método racional prácticamente lo que hace es establecer los caudales máximos a través de un método que permite, digamos, tomar las precipitaciones máximas, o las precipitaciones establecidas en un tiempo determinado. O sea, tiene que ver con la intensidad. Si yo logro establecer la intensidad de las precipitaciones en una zona, puedo establecer el caudal a través del método de cálculo de caudal máximo a través del método racional. ¿Sí? Les repito, aquí tienen nuevamente lo que estaba diciendo, que solo se aplica para cuencas menores de 250 hectáreas o 2.5 kilómetros cuadrados. ¿Cierto? Ese método se basa en el principio de que el caudal máximo se presenta en un tiempo igual al tiempo de concentración. ¿De qué es el tiempo de concentración? El tiempo mínimo necesario para que todos los puntos de la cuenca aporten caudal, ¿sí?, en el lugar o el sitio donde voy a establecer la estructura de diseño. Entonces, la estructura de diseño a mí es el cierre de la cuenca, ¿verdad? Y la cuenca inicia en la parte más alta, ese sector donde voy a establecer yo mi puente o mi estructura que tenga que ver con el diseño que voy a hacer. Sea puente, sea box, sea crucería, ¿verdad? O sea, otra estructura diferente. Entonces, miremos. El tiempo de concentración se puede calcular por diferentes métodos. Yo aquí les traigo uno, que es el método de Kirby. El método de Kirby se establece a través de esta metodología, de esta ecuación.
Dice, tiempo de concentración es igual a longitud máxima del cauce principal elevada al cubo sobre la diferencia de cotas de ese cauce. Es decir, la cota más alta y la cota más baja. ¿Cierto? Todo en metros. Este tiempo de concentración nos está dando en minutos. ¿Está claro? O sea, aquí en clase vamos a ver solamente este método. Espero que ustedes, yo les voy a dejar un trabajo, el trabajo que les dejé ahí en el taller, cuando en la materia diapositiva, en la parte final dice un taller, y quiero que ustedes calculen el tiempo de concentración con base a 5 métodos diferentes a este método que está aquí, al de Kirby. Entonces vamos a hacer el ejercicio con 5 métodos diferentes y le sumamos este, ¿verdad? Y el tiempo de concentración que vamos a aplicar va a ser promedio de esos tiempos de concentración que nos den. Es decir, yo encuentro el tiempo de concentración por un método, ¿verdad? Los 5 métodos, después establezco un promedio y ese es el tiempo de concentración que voy a aplicar para el cálculo de caudal máximo a través del método racional. Entonces empezamos, tiempo de concentración, que es el tiempo que permite establecer los aportes, ¿verdad?, de la cuenca al punto de diseño y de estructura de drenaje, o de cauce, o de cruce. Entonces, ya vimos la fórmula, ¿verdad? Simplemente longitud máxima al cubo del cauce principal, ¿cierto? La diferencia de altura de ese cauce elevado a la 0.385. Estos son factores, ¿verdad?, que me permiten obtenerlo en minutos. Miremos, para establecer el caudal por evento racional necesito la curva intensidad, frecuencia, duración. Esta curva lo obtengo a través de las estaciones meteorológicas, ¿cierto? Yo solicito al IDEAN esta curva y ellos me la envían. Y las diferentes estaciones tienen diferentes curvas. Bueno, entendiendo que esta curva es fundamental para aplicar el método. Si no tengo la curva, no puedo aplicar el método racional. Entonces, la condición número 1 es que debo tener la curva intensidad, frecuencia, duración, ¿cierto? No todas las estaciones tienen la curva. Ese es el gran problema que hay. Por ejemplo, en Sucre, el aeropuerto... Disculpe, que si puede dejar entrar unos compañeros. ¿Sí? Sí, que se le cayeron el internet. ¿Te cayó el internet? Sí, que si los puede hacer favor de dejarlos entrar. Vale, vale, ya. Listo. Miremos. Repito, para poder establecer el cálculo de caudales a través del método racional necesito la curva intensidad, frecuencia, duración. Eso algunas estaciones lo tienen en Colombia. En el caso de los aeropuertos, ¿verdad? En el caso de unas entidades que vienen con bastante tiempo estableciendo el préstamo, el manejo de las estaciones, el IDEAN le da la facultad que ellos tengan la posibilidad de establecer, digamos, esta ecuación, esta curva. Pero esas curvas solamente las tienen diferentes, ¿verdad? No es todo, digamos, no es todas las estaciones que la tienen disponibles, ¿cierto? En Colombia hay algunas, no todas, repito, algunas no todas que tienen en la disponibilidad de esta curva. Ese es el gran problema, ¿verdad? Por ejemplo, en Sucre, el aeropuerto Rafael Bravo, que es este Corozal, tiene la curva. Sí, la curva de intensidad, frecuencia, duración. ¿Está claro? Entonces, este método no lo puedo aplicar si no tengo esta curva. ¿Qué pasa si estoy diseñando para cinceles donde no hay la curva? Si no hay la curva, yo puedo construir esta curva. ¿Cierto? Ahora vamos a ver la metodología de construirla. Entonces, miremos, la curva de intensidad, frecuencia y duración es simplemente una curva que nos marca la duración de la lluvia y la intensidad. ¿Sí? O sea, cantidad de lluvia que cae en un tiempo determinado. Eso es lo que es la curva. Entonces nos muestra en un tiempo determinado, ¿verdad?, es la intensidad que cae. El método racional me dice, se basa en el fundamento que la cantidad de agua máxima que puede caer en un sitio debe presentarse en un tiempo igual al tiempo de concentración. Pero la curva de intensidad, frecuencia y duración me sirve para ubicar el tiempo de concentración aquí. Esto porque el tiempo de concentración. O sea, las abscisas. Y en las ordenadas, o en las Y, tengo las intensidades, ¿verdad? Estas curvas que aparecen aquí son las curvas de intensidad, frecuencia y duración para cada tiempo de esa precipitación. Miremos, por ejemplo, esta es para 2 años, ¿verdad? Y la última es para 100 años. ¿Sí? Tiempo de retorno 100 años. O sea que la curva cada curva representa un tiempo de retorno. ¿Sí? Cada una de estas curvas.
Entonces yo, de acuerdo al tiempo de retorno con la cual voy a diseñar mi estructura, yo establezco, ¿verdad?, con cuál de las curvas trabajo. Entonces yo debo seleccionar una curva con base a la obra que voy a establecer, que voy a diseñar. ¿Pueden entender? Entonces miremos, yo ubico aquí, ¿verdad? Yo ubico el tiempo de concentración en esta parte, selecciono el tiempo de retorno que voy a utilizar, ¿verdad? Y busco la intensidad. Con esta intensidad es la que yo voy a trabajar, o voy a diseñar, o voy a calcular el caudal máximo a través del método racional. ¿Sí? Entonces, cuando en los sitios en los cuales no existe esta curva, yo tengo que ir al manual del INVIAS, ¿verdad? Y hay una metodología. Esa metodología permite construir las curvas de intensidad, frecuencia y duración con base a las precipitaciones máximas en cada sitio. Por ejemplo, si yo quiero tener la curva para Sincelejo, en Sincelejo no hay esta curva. ¿Qué debo hacer? Debo tomar los datos de precipitación máxima para Sincelejo y construir esta curva con base a la metodología que me recomienda el Ministerio de Vías. ¿Verdad? Esa metodología yo simplemente entro a la web, ¿verdad? Y descargo el manual de diseño de vías del INVIAS. Aquí está. Metodología manual de drenaje, perdón, para vías de INVIAS. Ese manual es la metodología específica para establecer o construir esta curva. Es sencillo. Ustedes la ven y enseguida ustedes la pueden calcular. Cualquier duda me van preguntando, pero es sencillo hacer. Quiero que ustedes la hagan. O sea, si me toca construir esta curva, simplemente voy a hacer metodología, ¿verdad? Construyo los cálculos en Excel y simplemente le doy los datos de precipitación máxima y obtengo esta curva de una vez. ¿Sí? Quiero que ustedes la hagan. ¿Para qué? ¿Para qué me interesa eso? Para que ustedes tengan como base la metodología para construir las curvas. Si les toca a ustedes hacer un trabajo, simplemente ustedes le van a dar los datos de esa curva o esa hoja de cálculo que ustedes hicieron y puedan obtener la curva de intensidad, frecuencia, duración. ¿Sí? Entonces, si no tengo esta curva de intensidad, frecuencia, la construyo. ¿Cierto? Porque es fundamental para aplicar el método racional. El método racional solo funciona con la curva. ¿Cierto? Y debo calcular inicialmente el tiempo de concentración, que ya sabemos, que es los factores por la longitud máxima al cubo, ¿verdad? Sobre la diferencia de altura de ese cauce. Entonces, después que tengo otro factor que hay que calcular acá, digamos, miremos aquí. El tiempo de concentración. Recuerda que yo les dije, tiene cada curva, ¿verdad? Por un tiempo de concentración. Miremos, ¿cómo establezco yo el tiempo de concentración cuando voy a establecer un diseño? Me voy a la norma, ¿verdad? Que también la tiene el manual del Ministerio de Vías, y me dice, si voy a establecer una cuneta, construir cunetas, simplemente cuneta es una vía, el tiempo de retorno debe ser 5 años. Si voy a construir ya un puente menor de 10 metros, el tiempo de retorno es 25. Si voy a construir un puente con unos mayores de 50 metros, el tiempo de retorno es 100 años. Si voy a establecer estructura de drenaje subsuperficial, el tiempo de retorno es 2 años. Es decir, si voy a establecer, diseñar el drenaje por una cancha de fútbol sintética, debo utilizar un tiempo de retorno de 2 años. En la curva sería ¿cuál? El primer valor, la primera curva que aparece aquí. 2 años, ¿verdad? Es la primera y la última es 100 años. 50, 25, así sucesivamente. ¿Está claro? Entonces, yo el tiempo de retorno lo adquiero o lo establezco de acuerdo a la obra que voy a diseñar. ¿Me entender? Listo. Entonces ya tengo tiempo de concentración y tengo la curva, ¿verdad? Que la construyo, la consigo en la estación meteorológica a través de la información del IDEAM, ¿verdad? Yo entro a la página del IDEAM y la puedo descargar gratuitamente y en el instante la puedo descargar. La información es gratuita y la descargo de una vez. O sea, yo la descargo y la tengo, ¿cierto? Y ya puedo empezar a trabajar ahí. Entonces tengo la curva, ¿verdad? Calculo el tiempo de concentración, que ya lo puedo ubicar, perdón, tiempo de concentración lo calculo con esta ecuación que está aquí, lo puedo ubicar aquí, ¿verdad? Y la curva que voy a trabajar la selecciono con base en tiempo de retorno. Entonces ya cojo qué curva voy a trabajar. Entonces puedo cortar la curva y mirar cuánto es la intensidad que tengo en ese punto. Miremos. Otro factor importante para el método racional es establecer el coeficiente de escorrentía. ¿Qué es el coeficiente de escorrentía? Es la cantidad de agua, ¿verdad? O la porción de agua que se convierte en escorrentía al momento de presentarse una lluvia. O sea que no todo el agua que cae escurre. Parte se queda retenida por la edificación, parte se queda retenida en los suelos, parte se queda retenida si hay embalse, ¿verdad? Si hay represas, si hay algunos elementos que detengan el agua, se queda retenida ahí y el resto va a correr. Entonces, ¿cómo calculo yo la cantidad de agua que escurre realmente en el suelo? A través de este coeficiente. Este coeficiente me indica el porcentaje de agua de lo que cae va a escurrir.
Este coeficiente es un coeficiente adimensional, lo calculo por tabla, estas tablas que están aquí, ¿cierto? Para trabajar con esta tabla debo conocer la vegetación, la pendiente y el tipo de suelo. Aquí lo tienen ustedes. Si es bosque, si es pasto, si es terreno cultivado. Y si son estructuras urbanas, aquí tengo, ¿verdad? El tipo de estructura y tengo factor ULC para cada una de ese tipo de cobertura que tengo yo. ¿Cierto? Calculo aquí cada uno, el C. Si tengo varios C, simplemente yo aplico el promedio aritmético, ¿verdad? De esas zonas para establecer un C promedio. Por ejemplo, si tengo varios C, cada C lo multiplico por el área que tenga y lo divido sobre el área de cada una. Y voy a tener el C real de esa cuenca y ese que voy a trabajar para establecer el método racional. Entonces, para el método racional necesito tres elementos. Uno, tiempo de concentración, la curva de intensidad, frecuencia, duración, y luego calcular el coeficiente de correntía, que lo hago por tabla. ¿Sí? Bueno. Miremos un ejemplo ya para poder entender. Digamos que yo tengo esta cuenca que está aquí, vamos a establecer, miren aquí una vía, aquí hay una vía, si una vía que va aquí hay una vía, me piden diseñar este puente que está aquí, este puente. El puente diseñado tiene un predimensionamiento de 50 metros de ancho. El ancho del puente es 50 metros. Voy a hacer a diseñar este puente. Recuerden que para diseñar el puente no solamente la parte estructural, primeramente el diseño hidrológico, el diseño hidráulico, ¿verdad? Los caudales máximos que van a pasar por él, la cota máxima de inundación y la socavación. Eso debemos dárselo al estructural para que el estructural pueda hacer el diseño del puente. O sea, el hidrólogo, el hidráulico le dice al estructural hasta qué altura puede colocar las vigas, la viga inferior del puente, ¿sí? Y hasta qué altura puede, o a qué profundidad puede sedimentar esas estructuras necesarias para aguantar o soportar la carga que va a resistir ese puente. O sea que antes de diseñar un puente como tal, hay que hacer los diseños hidrológicos y hidráulicos, ¿verdad? Y de socavación. ¿Está claro? Entonces, miremos un ejemplo sencillo. Yo tengo esta cuenca, ¿verdad? Me piden diseñar este puente que está aquí de 50 metros. Observo que la cuenca... Bueno, miremos. Tengo esta cuenca, puente 50 metros. Aquí está el río, ¿verdad? El cauce que va por el arroyo, el río. ¿Cierto? Y observo que la parte más alta de la cuenca tiene 100 metros, la cota. Y la cota donde voy a construir puente es una cota de 50 metros. ¿Sí? Entonces, la longitud, yo mido por cualquier de los métodos que vimos en clase, la longitud de este cauce principal. Me dice, la longitud del cauce principal son 1500 metros. ¿Verdad? La cota máxima dije que eran 100. La cota del punto que voy a trabajar, que es la mínima, en este caso 50. ¿Sí? Por lo que sí podemos calcular esta concentración. Ya tenemos longitud máxima, ¿verdad? Y cotas. Longitud máxima del cauce principal y la cota máxima de la cota mínima. ¿Está claro? Bueno, sigamos. Le agradezco que apaguemos los micrófonos, ¿verdad? Mientras estamos Bueno, miremos. Entonces, miremos, ya tengo la cota máxima, cota mínima, tengo longitud del cauce principal y tengo el ancho del puente que voy a trabajar. Entonces, calculo el tiempo de concentración, ¿verdad? L es longitud máxima del cauce. ¿Cuánto es? 1500 metros. Delta de H es la diferencia entre la cota máxima y la cota mínima. ¿Sí? La cota máxima y la cota mínima. Que serían 100 menos 50. Son 100. 100 menos 50 me da la diferencia de altura. Y lo elevo a la 0.385. Ahí me da un tiempo de concentración de 20.13 minutos. Es el tiempo, ese tiempo que me indica que todo el agua que está acá arriba se va a presentar en este punto en un tiempo de 23.13 minutos. O sea que apenas empieza la lluvia, el caudal máximo se va a presentar en este tiempo. Y son los caudales que van a establecer los caudales, ¿verdad? Ese tiempo establecer los caudales necesarios para dimensionar ese puente que está aquí. Entonces ya tengo el tiempo de concentración de 20.13 minutos. ¿Sí? Es el tiempo que yo espero que se presente la máxima precipitación en este caso. Miremos. Aquí me dice, bueno, yo hago la caracterización de la cuenca y tengo la siguiente caracterización. Hay una zona urbana que es la que ustedes ven aquí, ¿verdad?
hay un terreno cultivado, hay praderas o pastos, ¿verdad? Y hay una zona forestal o bosque, ¿sí? Son las 4 zonas que yo tengo aquí, que yo establecí ahí. Digamos, para la zona urbana, es 1 hectárea con una pendiente del 7%. La zona urbana es esta que está aquí, ¿cierto? Hay un terreno cultivado, son cultivos que hay por aquí, que son 50 hectáreas. Hay praderas o bosques que son 180 hectáreas. Y una parte de bosque, que es la de acá arriba, que son 50 hectáreas. Tengo la pendiente de cada uno, ¿cierto? Con esa pendiente yo establezco el C. ¿Cómo le establezco el C? Recuerde que me voy a la tabla, ¿verdad? Digamos bosque, miremos aquí. La zona de bosque dice suelos arcillosos, ¿verdad? El área de 180 hectáreas y la pendiente, bueno, miremos esta, zona de bosque. La de bosque, más sencilla. Suelo franco arenoso, ¿verdad? El área son 5 hectáreas y la pendiente el 8%. Entonces me voy a la tabla, aquí está bosque, la pendiente es el 8% que está entre 5 y 10. El suelo es franco arcilloso, pero está en estos dos, ¿verdad? Entre arenoso y franco limoso. Digamos que está en estos dos. Yo lo puedo asumir un valor entre estos dos. Yo digo, bueno, es 0,03. Me voy acá y anoto 0,3. Ya ustedes está 0,3. Así hago todos los cálculos de cada zona, ¿eh? Me voy a la tabla a esta, y establezco el coeficiente para cada una de las zonas que yo clasifiqué. Sí, teniendo el uso de la tierra, teniendo la textura y la pendiente, busco el C. Después que tengo cada uno de los C, ¿verdad? Hay el promedio de los C. ¿Cuál es el promedio? El C1 lo multiplico por el área 1, el C2 por el área 2, C3 por el área 3, C4 por el área 4. Y lo divido entre la sumatoria de las áreas. Área 1 más área 2 más área 3 más área 4. Eso me da 0,39. ¿Cierto? O sea que el coeficiente de ahí es 0,39. Es decir, que cada vez que llueve, el 0,39 es el agua que escurre. El resto queda retenida en esta cuenca, sea por la vegetación y por las estructuras existentes. ¿Está claro? Bueno, ya tengo el C, 0,39, y tengo el tiempo de concentración, que es 20 minutos. ¿Sí? Y también sé que el puente es de 50 metros. Entonces, me voy a la norma para establecer con qué tiempo redondo establezco el puente. Y la norma que dice un puente de 50 metros, miremos, el puente de luz mayores a 10 y menores a, bueno, digamos que acá en este rango, ¿verdad? 50 metros me dice que son tiempo redondo de 50 años. Yo puedo asumir, si yo quiero 100, ¿verdad? Yo puedo establecer, ya porque tengo estos dos valores como elemento de partida. Si es menor o igual a 50, son 50 años, pero si es mayor 100 años. Usted establece que si toman 50, toman un poquito más. Yo tomo 50 años, ¿verdad? Que es el límite para ese rato. O sea que el periodo de tiempo retorno para mí son 50 años. Yo ya tengo que el tiempo de retorno es 50 años. Sí, con base a lo que la norma me dijo, porque es un puente. Miren. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Ahí calculando el C, ahí dice que es C1 por A1. Sí. Pero ese es 0,5, o sea, ¿va ahí o es 0,6? Perdón, aquí es 0,6. Sí, sí, me corrige, claro, 0,6. Tienes razón, aquí es 0,6. Gracias. 0,6. Sí. Hay un error en la transcripción de la fórmula. Usted la corrige, ¿no? Sí, lo tienen que corregirla. Cada por este. Este por este. Gracias, niño. Entonces, miremos, ya tengo esa característica. Digamos que me dio 0,39. Porque hay que corregirle, digamos que da 0,04, algo así, similar. Entonces, miremos. Después de tener ya esa parte, entonces me voy aquí, ya tengo la curva, ¿verdad? Ya tengo la curva. Entonces digo, la curva que voy a trabajar es la de 50 años. ¿Cuál es de 50 años? Esta que está aquí, la penúltima. Aquí tengo una de 100, 50, 25, 5 y 2 años. Entonces debo trabajar con esta curva, que es la de 50 años. ¿Sí? Esta curva que está aquí. ¿Se dan cuenta que es diferente a la que tengo allá, en la que les mostré de la IDEAM, porque estuvo construida, ¿verdad? Y tiene esas características. Entonces voy a trabajar con 50 años. ¿Verdad? Tiempo de concentración 21. Tiempo de concentración 20.13. Ubico 20.13, ¿verdad? Corto la curva de retorno de 50 años y leo cuánto es la intensidad. Mis ojos me dicen que más o menos es 180. Más o menos, ¿verdad? Uno en la escala trata de ubicarla bien y trata de medir lo más preciso posible. Digamos que me dio 180. Usted le puede un poquito diferente, cada uno asume el valor que le dio, ¿verdad? Entonces tengo ya la intensidad y tengo el C, ¿verdad? O sea que el tiempo de concentración simplemente para buscar esta intensidad, el tiempo de retorno también para buscar esta intensidad.
¿Sí? Tengo intensidad y tengo el C. Después que tengo eso, me voy a la ecuación que me permite obtener los caudales, que es Q igual a C por I por A. C es el coeficiente de correntía, y es la intensidad y es el área. Si quiero dividir sobre 360 es un factor de conversión para convertir esto en metros cúbicos por segundo. Si introduzco la intensidad en milímetros por hora y el área en hectáreas. Si quiero cambiar el área en kilómetros cuadrados, simplemente cambio el factor, ¿verdad? Busco el factor para que me dé eso. A mí me gusta utilizar esta y otra que es 0.27 por el área en kilómetros cuadrados, que establece cuál de la ecuación no utiliza, pero simplemente es esta ecuación. O sea que el caudal es igual a C por I por A. Este es el factor que me permite convertirlo en metros cúbicos por segundo. En este caso yo tengo que este es metros cúbicos por segundo, ¿verdad? La intensidad en milímetros por hora, el área es en hectáreas y 360 me permite calcular esto en metros cúbicos por segundo. Entonces, como el C me dio 0.39, ¿verdad? La intensidad 180. ¿Y el área cuánto es? Bien, vamos a ver. El área total aquí me dio 236 hectáreas, que es la suma de las áreas que tengo en la cuenca. El área son 236 hectáreas. La divido sobre 360 y me da el caudal, que son 41.15 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal que voy a utilizar yo para dimensionar o hacer el cálculo de la modelación hidráulica que permite establecer el dimensionamiento de ese puente de 50 metros. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Sí, señor, está claro. ¿Alguna pregunta respecto? Ahora sí, pueden activar, que vaya a hablar activa, después activa para que nos escuchemos mejor. Jóvenes, la idea de conectarnos hoy es poder conversar con ustedes, mirar ya la posibilidad de que las clases sean, lo entendamos de una manera, ¿verdad? Tratando de que no, esto no reemplaza la clase presencial, sabemos eso, pero que sí ya nos toca, no hay de otra este semestre. Y la idea es que, bueno, los que no puedan conectarse, que no tengan acceso a internet, tampoco van a dejar de ser estudiantes. Yo sí soy claro en eso. Yo simplemente los trabajo, por eso les fui enviando las diapositivas para que las personas que no tengan acceso a internet y tengan su celular, ¿verdad? Puedan establecer los cálculos, ¿verdad? Me puedan enviar con tiempo eso. Si está claro, pero tampoco vamos a preocupar y tampoco vamos ahora a decir, no, ya yo perdí la materia porque no tengo acceso a internet. No, la idea es que todos acá colaboremos entre todos, ¿verdad? Voy a tratar de dejarle ahora la grabación de la clase para que ustedes, yo se las mando, ¿verdad? Si alguno que no se pudo conectar hoy le pide favor a ustedes que le expliquen, por favor, colabórenme, y a la persona esa que ustedes que no pudo asistir hoy, tratemos de darle la explicación, ¿verdad? Es necesario que todos colaboremos, es necesario que todos nos pongamos a tono, ¿verdad? Y el hecho es que necesitamos fortalecernos en el concepto teórico, ¿verdad? Que es fundamental para manejar la parte de agua en ingeniería civil. ¿Cierto? Todos sabemos eso. Y quiero que ustedes me colaboren en ese sentido. Sí, cualquier pregunta a los compañeros, por favor, colabórenme con él y nos escriba el grupo, ¿verdad? Que tenemos, yo le puedo mandar las sugerencias, ¿cierto? O lo que él necesite. ¿Está claro? Entonces quiero que trabajemos de esa manera, jóvenes. Esto no va a reemplazar las clases, pero es imposible. Ya casi este semestre no va a haber clase presencial. Es imposible porque como va la cosa, es bastante complicada, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los salones de la universidad que no están preparados para un tipo de eventualidad de presentaciones de esta pandemia, ¿verdad? Los salones no son los más adecuados para establecer clases de manera presencial. Recuerde que ya los aires acondicionados ya no deben estar funcionando, sino ventilación forzada. Sí, eso hace que las cosas sean más complicadas. Hay que